Hola, buenos días. Soy el doctor Hugo González, psiquiatra y adictólogo de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Hoy vamos a ver el tema de trastornos comórbidos y adicciones. Las sustancias, el uso de sustancias tiene múltiples comorbilidades en realidad, ya que puede generar daños físicos, puede generar problemas de abuso y dependencia, intoxicación y abstinencia, mayor transmisión de enfermedades de transmisión sexual, sobredosis, etc. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los daños o riesgos que también puede producir el uso de sustancias, que es la comorbilidad psiquiátrica. La comorbilidad psiquiátrica en el uso de sustancias también ha sido llamada diagnóstico dual o patología dual, ya que es un término que sirve para referirse de manera general a la concurrencia de un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias. Como decía, hay varios sinónimos como comorbilidad, trastornos comórbidos, patología dual y diagnóstico dual. Hay varias formas de entender lo que es la patología dual. En esta relación donde hay un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias, puede haber varias formas de presentación. En esta lámina vemos, por ejemplo, que una causa es que haya factores comunes que pueden llevar hacia tanto un trastorno mental como un trastorno por uso de sustancias. Vamos a poner un ejemplo de un de un factor común. Puede ser un evento traumático en la infancia o en algún momento de la vida que lleva posteriormente este mismo evento al uso de alguna sustancia, por ejemplo, para paliar los síntomas, y también al desarrollo de un trastorno psiquiátrico, por ejemplo, un estrés postraumático. Ese sería un ejemplo de este primer modelo. Otro modelo que es, diría yo, uno de los más frecuentes que podemos ver es que primero aparece el trastorno por uso de sustancias y de manera secundaria, de manera inducida, aparece un trastorno mental. Vamos a ahondar un poco más en esto, ya que es una de las presentaciones más frecuentes que podemos ver de trastornos comórbidos. El otro modelo es en el que primero, en el transcurso de la vida, aparece un trastorno mental y posteriormente se suma un trastorno por uso de sustancias. En esto, pues, influyen varios factores, ya que los trastornos mentales, en términos generales, son considerados factores de riesgos para el desarrollo de uso de sustancias. El uso de sustancias en estos casos tiene muchas veces el objetivo de automedicación, es decir, usar algo para sentirse mejor. Y finalmente podemos ver en la lámina que hay otro modelo donde hay una retroalimentación, una afectación de uno a otro, es decir, el trastorno mental retroalimenta el trastorno por uso de sustancias y el trastorno por uso de sustancias influye en el trastorno mental. Quizá los tres modelos previos finalmente van a confluir en este último modelo, porque usualmente cuando vemos a un paciente que ya está en esta condición, es un ciclo donde el trastorno mental y el uso de sustancias se retroalimentan a sí mismos. Para entender esta clase, debemos de entender que las sustancias per se tienen efectos que son efectos esperados por la persona que los usa. Nosotros le llamamos a esto, pues, a los efectos fisiológicos que puede tener una sustancia. Si usamos un psicoestimulante, es probable que nos quite el sueño y nos produzca hiperactividad. Si usamos un depresor, lo más probable es de que nos vaya a producir sueño o disminución de la actividad. Cuando vemos que el efecto esperado, la persona que consume una sustancia tiene otros efectos más allá de los esperados, es cuando podemos pensar que esa sustancia está produciendo de manera secundaria o de manera inducida algún otro problema. En este caso estamos hablando de los problemas mentales. También es importante entender que cuando vemos una persona que tiene trastornos comórbidos, hay ocasiones en donde el trastorno mental es un trastorno independiente, es decir, no tiene que ver con el uso o con la intoxicación o el síndrome de abstinencia de tal sustancia. En este caso, los trastornos independientes normalmente consideramos que inician antes del inicio de la sustancia o aparecen cuando el consumo de la sustancia es estable.
También para considerar que un trastorno es independiente, debemos de considerar que aparezca en un momento dado que no sea el síndrome de abstinencia. ¿Por qué recalco esto? Porque durante la intoxicación o el síndrome de abstinencia muchas veces aparecen síntomas psiquiátricos. Por lo tanto, debemos de tener presente que una porción significativa de los episodios independientes son debidos a algunos otros factores y no necesariamente al uso de la sustancia. En cambio, un trastorno inducido lo consideramos cuando aparece durante el periodo de consumo de una sustancia, sobre todo cuando este consumo se está incrementando o se está haciendo más frecuente. También cuando una persona previamente no usaba una sustancia, empieza a usar una sustancia y aparece un trastorno psiquiátrico, entonces a ese trastorno le llamamos trastorno inducido. Vamos a ver una serie de combinaciones o de posibilidades que esta situación doble, patología dual, nos puede llevar. La combinación de un trastorno por uso de sustancias y un trastorno mental puede representar, por lo tanto, dos condiciones independientes, cada una con su propio curso clínico característico. Esta es una situación que a veces se da. El primer trastorno puede influir en el desarrollo de la segunda condición, de tal manera que el trastorno adicional sigue un curso independiente. Esto lo podemos ver en algunos casos donde el uso de alguna sustancia, por ejemplo, cannabis a edades tempranas, puede adelantar el inicio de un trastorno esquizofrénico que ya estaba latente previamente y que al dispararse o activarse el desarrollo de este trastorno esquizofrénico va a continuar su curso de manera independiente, aunque la persona posteriormente suspenda su consumo de cannabis. Otra condición es cuando la segunda condición se desarrolla por un intento del paciente para disminuir los problemas asociados con el primer trastorno. Esto lo mencionábamos cuando una persona ha padecido algún trastorno mental y a veces al estar en contacto con alguna sustancia puede sentir cierto alivio, por ejemplo, al beber y poder dormir cuando previamente tenía insomnio. Entonces, en este caso, consideramos que el uso de sustancias es una automedicación y está totalmente relacionada con la primera condición, es decir, con el trastorno mental. También algunos trastornos pueden ser cuadros psicóticos vistos como consecuencia de una intoxicación o abstinencia y, como decía, esto sucede cuando los síntomas son mayores a los esperados. Por ejemplo, si una persona que está en un síndrome de abstinencia al alcohol tiene lo típico, sudoración, cierto temblor en las manos, inquietud, náuseas, pero si a esto se le agrega algo que va más allá de lo esperado, por ejemplo, alucinaciones, estamos hablando entonces de un cuadro de patología dual o de un trastorno comórbido, donde fue un síndrome de abstinencia que indujo o produjo de manera secundaria un trastorno psiquiátrico. Nosotros podemos ver que los trastornos por uso de sustancias, incluyendo el alcohol, son mucho más frecuentes en personas que tienen trastornos mentales. En esta gráfica, que está basada en datos epidemiológicos de Estados Unidos, podemos ver en la primera columna cómo aquellas personas, hablando epidemiológicamente, que tienen un trastorno mental grave, en Estados Unidos por lo menos cerca del 27% de ellos van a tener algún problema de abuso de sustancias. Podemos ver cómo este porcentaje tan elevado, prácticamente una cuarta parte de las personas que tienen trastornos mentales graves, que desarrollan estos problemas de uso de sustancias, en la medida que va disminuyendo la gravedad del problema mental, también hay un reporte de menor consumo de sustancias. Vemos en Estados Unidos que las personas que no tienen ningún problema o trastorno mental tienen únicamente, en esa población solamente un 6.4% tienen problemas de abuso o dependencia de sustancias. Así que cuando nosotros atendamos a personas que tienen algún trastorno adictivo, siempre hay que investigar por la presencia de trastornos mentales comórbidos, ya que suelen ser muy frecuentes.
Aquí, por ejemplo, vemos cómo esto, cuando lo desglosamos por diferentes drogas, sigue sucediendo lo mismo. Vemos en las barras azules aquellas personas azules fuertes que tuvieron un problema de salud mental el año pasado versus en azul claro aquellos que no tuvieron un problema de salud mental durante el año pasado. Podemos ver cómo el uso de las sustancias ilícitas en general, la marihuana, los agentes psicoterapéuticos usados fuera de prescripción, la cocaína, los alucinógenos, los inhalantes e inclusive la heroína son mucho más frecuentes en personas con trastornos mentales. El diagnóstico. Bueno, en alguna otra clase ya hemos visto algunos de los códigos diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª edición. Aquí pongo de ejemplo los trastornos inducidos por cocaína, aunque debemos de recordar que casi todas las sustancias de abuso van a producir alguna o tienen el potencial de producir alguno de estos trastornos inducidos que voy a mencionar. La CIE-11 menciona en una categoría aparte el delirium inducido por sustancias. El delirium, ya sabemos, es una condición médica grave en donde hay una serie de factores como confusión, alteración del estado metabólico y que es considerado más allá de una urgencia psiquiátrica, una urgencia médica. Pero a nivel psiquiátrico vemos que podemos contar con trastornos psicóticos inducidos, que pueden ser alucinatorios o delirantes o mixtos, y también el CIE-11 describe trastornos afectivos, trastornos ansiosos, trastornos obsesivos inducidos por sustancias, así como trastorno de control de impulsos inducido por diversas sustancias. Hay dos categorías residuales en donde pueden incluirse trastornos, por ejemplo, del sueño, trastornos sexuales y otro tipo de trastornos que se pueden generar por el uso de sustancias. Acuérdense que la CIE-11 a esto le llama trastornos inducidos por la sustancia en cuestión. Cuando hablamos del DSM-5, la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, ahí también se habla de trastornos primarios y de trastornos secundarios. Los trastornos secundarios pueden ser secundarios a problemas médicos, que no vamos a ver el día de hoy, y también, como lo hemos estado hablando, secundarios o inducidos por el uso de sustancias. El DSM-5 aquí en esta gráfica nos dice cuáles son las posibilidades. Las I's quieren decir intoxicación y las W quiere decir síndrome de abstinencia. Así que podemos ver en esta matriz cómo algunas sustancias, por ejemplo el alcohol, son capaces de producir, ya sea en el estado de intoxicación o de abstinencia, trastornos amnésicos, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, disfunciones sexuales y trastornos del sueño, mientras que vemos que otras sustancias, por ejemplo, lo que son los psicoestimulantes como las anfetaminas, suelen producir sus trastornos comórbidos secundarios, sobre todo en la intoxicación. Vemos que las anfetaminas y otros psicoestimulantes pueden producir trastornos psicóticos del estado de ánimo, de ansiedad, trastornos sexuales, principalmente durante el estado de intoxicación. En esta matriz podemos ver que prácticamente todas las sustancias tienen la posibilidad de producir un cuadro psiquiátrico secundario o inducido. Normalmente, como decíamos al principio de la clase, siempre debemos de pensar en un trastorno psiquiátrico inducido si está relacionado con el inicio reciente del uso de alguna sustancia, con el incremento reciente del uso de una sustancia que antes se usaba de una manera más baja, o con la suspensión, es decir, con la abstinencia de alguna sustancia que el sujeto haya usado con regularidad. Hay diversos estudios que han estudiado en diversas poblaciones este problema de la comorbilidad psiquiátrica. Habíamos visto algunos datos de población general en estudios epidemiológicos, pero este estudio, que me gusta mucho, fue hecho en España por un grupo español que se ha dedicado al estudio de la patología dual desde hace algunos años. Vamos a ver algunos de sus resultados. Ellos en este estudio investigaron poblaciones clínicas, es decir, a personas que acudían a centros de tratamiento por adicción y que ahí fueron investigados para ver qué comorbilidades tenían.
Podemos ver en nuestra muestra que muchos de los pacientes habían tenido inicialmente un consumo de cannabis o alcohol que precedió a el uso de sustancias más fuertes como la heroína o la cocaína. Vemos por aquí que en la muestra del estudio que estoy señalando, más del 80% tuvieron un criterio, cumplieron criterios de dependencia para una o más sustancias a lo largo de la vida. Es una población clínica que podríamos decir típica en el sentido de que muchas veces hay dependencia a diversas sustancias. Y aquí vemos algunos de sus resultados que fueron muy interesantes. 41.8% de la muestra, es decir, casi la mitad, tuvieron algún trastorno en el eje 1 diferente a su trastorno por uso de sustancias a lo largo de la vida. Vemos que el más frecuente fueron los trastornos depresivos, con una frecuencia promedio de 27%. También los trastornos antisociales fueron muy frecuentes, trastornos antisocial de la personalidad o trastorno límite de la personalidad, con un 23% de la muestra. Y también otro de los diagnósticos encontrados en esta población consumidora que acudía a tratamiento fue los trastornos de la ansiedad. Si nosotros estamos atendiendo población consumidora, población con trastornos por uso de sustancias, es muy probable que nos encontremos con un perfil muy parecido en la población que estemos nosotros tratando. 63.9% de los diagnósticos en el eje 1, de acuerdo a este estudio, fueron independientes, es decir, es posible que el sujeto los presentara antes o en momentos de abstinencia, y hay condiciones como el trastorno antisocial o el trastorno límite que posiblemente haya tenido en esta población algunos antecedentes en la adolescencia o en la juventud antes del consumo de la sustancia. También en esta misma muestra encontramos que los trastornos de ansiedad y afectivos fueron con mucha frecuencia independientes, es decir, como cosas o situaciones que los pacientes pueden presentar independientemente de su consumo. Sin embargo, vemos que los trastornos psicóticos en su mayoría fueron inducidos. En el caso de los pacientes que eran usuarios de éxtasis, MDMA, los trastornos de ánimo inducidos fueron una mayoría. Por otro lado, los trastornos de ánimo independientes fueron muy frecuentes en pacientes en unidades de desintoxicación. También se encontraron algunos datos que voy a señalar acá. De las comorbilidades más frecuentes que podemos encontrar es la psicosis inducida por psicoestimulantes. La paranoia y la suspicacia son muy frecuentes en esta población consumidora y podemos ver que la población que la puede presentar puede llegar hasta el 84%. También muchos de estos pacientes que usan cocaína tienen frecuentes hospitalizaciones por síntomas paranoicos y depresivos. También es importante destacar que muchas veces la aparición de los síntomas psicóticos, depresivos o de otra índole se pueden intensificar y ser mucho más rápidos en la medida en que el sujeto va aumentando la frecuencia y la cantidad. A este fenómeno se le llama sensibilización. Por otro lado, en estos estudios, la psicosis con alucinaciones e ideas delirantes se han reportado en un 29 a 53% de los usuarios de cocaína, y como hemos visto en otras clases, por ejemplo en la de psicoestimulantes, en este tipo de consumo, cocaína es cierto nivel, pero cuando nos vamos a la metanfetamina puede ser mucho mayor. Hay otras relaciones comórbidas como la esquizofrenia con el uso de sustancias. Esta está muy relacionada sobre todo con el uso de marihuana. En la esquizofrenia la tasa de uso de cannabis es un 10% mayor que en la población general, y cuando una persona con esquizofrenia tiene un uso de cannabis, va a tener mayor aparición de episodios psicóticos agudos, más alteraciones cognitivas y conductuales, un agravamiento de los síntomas tanto positivos como negativos, mayores eventos negativos en la enfermedad, menor apego terapéutico y más hospitalizaciones. Y por lo tanto la esquizofrenia es uno de los problemas de patología dual que debemos de estar más al pendientes, ¿no? Las personas con esquizofrenia no solo usan cannabis, también usan tabaco, y es otra de las comorbilidades que podemos atender y mejorar con ello la calidad de vida del paciente.
Otra de las comorbilidades psiquiátricas, y ya nos falta poco para concluir, es el suicidio y el uso de sustancias. Hay muchos estudios y reportes que nos hablan de esta asociación. Es una de las principales causas, el suicidio, de muerte en personas con problemas por consumo de sustancias. Comparados con la población general, las personas con problemas de consumo de sustancias tienen 10 veces más probabilidades de morir por un intento de suicidio, y si son usuarios de drogas intravenosas, la posibilidad se eleva mucho más. La población con problemas por consumo de sustancias tienen también mayor riesgo de presentar ideación suicida y riesgos suicidas. Aquí vemos en esta gráfica, también en color azul oscuro, aquellas personas que tienen problemas de abuso o dependencia a drogas o alcohol, y vemos que comparativamente con aquellos que no lo tienen, que están en las barras de azul claro, la frecuencia de pensamientos y conductas suicidas es muchísimo más alta en los pacientes con problemas de abuso o dependencia a las sustancias. En el caso del alcohol, que es una de las sustancias más frecuentes que podemos ver en la clínica, los pacientes o los sujetos con dependencia al alcohol tienen una frecuencia, un riesgo 10 veces mayor de suicidio que la población general. También en Estados Unidos se encontró que la dependencia aumenta el riesgo de ideación suicida y el riesgo de intentos de suicidio, es decir, no nada más los suicidios consumados. Por otro lado, en estudios multinacionales, donde también participó México, el uso agudo de alcohol se ha encontrado en 37% de suicidios consumados, y en 40% de las personas que intentaron un suicidio habían bebido durante el acto. También la cocaína está relacionada fuertemente con el suicidio, y aunque no son datos tan concluyentes, siempre cuando nosotros veamos un paciente, ya sea consumidor de alcohol, cocaína, psicoestimulantes o cualquier droga, debemos de preguntar ideación y conductas suicidas, y viceversa. Si tenemos contacto primero con una persona que tiene una ideación suicida o un pensamiento suicida, ahí debemos de investigar el uso de cocaína, alcohol y otras drogas por la amplia frecuencia que hay de asociación. Esta es la última lámina, y me llama mucho la atención cómo en Estados Unidos, a pesar de tener un sistema de salud mucho más robusto que el de nuestro país, aún así 53% de las personas, que es lo que vemos en esta gráfica, que tienen un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias, no acuden a tratamiento. En México podemos imaginar que la frecuencia es mucho mayor. Y vemos en Estados Unidos como las personas que tienen esta patología dual, solamente un 34% acuden a tratamiento para su problema de trastorno mental y no para el trastorno por uso de sustancias. Un 4.3% acuden a tratamiento por su uso de sustancias, pero no le dan un tratamiento para la otra condición. Y vemos como en Estados Unidos solo el 8% de la población con patología dual recibe un tratamiento donde se incluyan ambas situaciones. En México, a través del programa que estamos haciendo de reconversión y de integración de la salud mental y las adicciones, esperamos subsanar de alguna manera este problema al poder brindar a la población que tenga patología dual o trastornos comórbidos, como también les llamamos, una atención eficiente e integral. Con esto me despido dándoles las gracias nuevamente por su atención. Mi nombre es Hugo González. Saludos desde el CONADIC. Buenos días.